Esto me lleva a otro de los retos que enfrentamos en América Latina, el imperativo de preservar el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los pueblos. La escalada de tensiones en Venezuela, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, la persecución a líderes políticos y la diaria represión violenta de un gobierno totalitario contra sus ciudadanos que reclaman su derecho a que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, presagian una amenaza directa a la estabilidad regional, con posibles repercusiones para la paz y la seguridad internacionales. Frente al deterioro continuo, la gravedad y complejidad de esta crisis, el Ecuador ha tomado un liderazgo en favor del pueblo de Venezuela y no cejará en su insistencia ante los foros internacionales para que se produzca una transición pacífica y democrática a cargo de todos los venezolanos. La comunidad internacional debe dar una respuesta clara y oportuna en este camino. La crítica situación humanitaria, económica, política y de derechos humanos y de seguridad en Venezuela ha provocado la salida de 7.7 millones de venezolanos en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos han sido recibidos con los brazos abiertos en varias naciones de América Latina, incluido el Ecuador. La migración es uno de los retos más complejos y urgentes que aqueja al mundo. Detrás de la migración irregular operan redes de tratas de personas y de tráfico ilícito de migrantes que ponen en riesgo la integridad y la vida de millones de personas, en la que menores no acompañados y mujeres son los más vulnerables. Esto es intolerable y su combate requiere acciones conjuntas y coordinadas con un enfoque integral. Sería una de las salidas que más le convendría al país si la Sala Constitucional revisa lo que hizo el CNE, revisa lo que hizo la Sala Electoral y dice, un momentico, eso no aplica. Lo que aplica es tales y tales y tales disposiciones y corrige lo que haya que corregir. Bueno, eso sería una noticia del tamaño, no del planeta, del tamaño del mundo, en términos de lo que implicaría para los venezolanos, porque sería que desde una instancia surja una proposición que permitiría resolver las cosas de alguna manera. Sobre el paseo por la playa que mostró Nicolás Maduro en redes sociales este fin de semana, Mujica aseveró que tal circunstancia no va de la mano con lo que está ocurriendo en el país. Además, dio su opinión sobre los pronunciamientos en la ONU en torno a Venezuela. Cada quien tiene derecho a bañarse donde le dé la gana. El problema es que bañarse donde le dé la gana a alguien que tenga la responsabilidad que tiene el presidente y hacerlo de esa forma no cuadra ni está en el contexto del otro tipo de situaciones que está viviendo Venezuela. El hecho de que en Venezuela no se produzcan los elementos legales y constitucionales que tienen que darse para que esos países terminen de ver satisfecho su petición. ¿Cuál es la petición? Muéstrame las actas, vamos a hacer la auditoría y por supuesto que cese toda la represión. Al ocurrir una cosa de esa naturaleza, entonces por supuesto viene el reclamo y no viene ninguna respuesta, sino que las respuestas que se vienen dando son la de publicitar el baño de playa o publicitar cualquier otro hecho que no guarda concordancia con lo que en Venezuela está planteado desde el punto de vista de la necesidad de que los derechos de los venezolanos sean respetados. Felipe Mujica indicó que la normativa que prohíbe a los venezolanos ingresar al país con pasaporte vencido viola la Constitución Nacional. En un comunicado difundido en la página web de LATAM Airlines, la compañía detalló cuáles son las condiciones que los venezolanos deberán tener presente al momento de ingresar a su país. Estas son: los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente al momento del viaje. En caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, deberán solicitar documentos de viaje ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque. No se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana aún estando vigente. Aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad
deben presentar el pasaporte venezolano vigente. En caso de que el pasaporte venezolano se encuentre vencido, no podrá ser embarcado, aún teniendo su pasaporte de su otra nacionalidad vigente. La aerolínea confirmó al equipo de VPI TV que la medida aplica para todos los pasajeros que tengan vuelos hacia Venezuela, independientemente del país desde donde se produzca el viaje. El pasado mes de junio, el gobierno promulgó una norma prohibiendo a las personas que crucen de manera irregular la frontera pedir asilo en Estados Unidos, y tras su implementación, las detenciones de migrantes se han reducido a su punto más bajo en 4 años. Sin embargo, las nuevas medidas elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea levantada e incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares. Cabe destacar que al inicio la norma estipulaba que para levantar las restricciones, la cifra de cruces irregulares de migrantes debía bajar a un promedio de 1.500 al día por 7 días consecutivos. Ahora, con los cambios anunciados este lunes y que entrarán en vigor a partir de este martes, el número de arrestos debe permanecer por debajo de los 1.500 por un periodo de 28 días consecutivos. Con estas medidas, el gobierno espera reforzar la seguridad en la frontera y disuadir la migración irregular. Hasta los momentos, las autoridades deportaron a un 70% de todos los adultos y familias que han sido detenidas en la frontera. México va a mantener su postura de no intervención en ningún asunto. Entonces yo los veo más en la posición de apartarse de la discusión. En el marco de la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, se reunieron con el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador y con Sheinbaum para abordar la crisis de Venezuela, aunque del encuentro no hay detalles. Las declaraciones de Petro confirman la posición de México en lo que consideran injerencismo. Desde el inicio del conflicto postelectoral en Venezuela, México, Brasil y Colombia intentaron mediar en búsqueda de una salida democrática por su cercanía a la administración de Nicolás Maduro, por lo que no han reconocido a ninguno de los postulados a los comicios como presidente electo de Venezuela. La semana pasada, la canciller mexicana Alicia Bárcena había informado que el gobierno de su país, que en agosto pidió a Nicolás Maduro que entregara la totalidad de las actas electorales para aprobar así su victoria en los comicios de julio, había tomado una posición de no intervención en la crisis venezolana. Bárcena indicó que la comunidad internacional debe dar a los venezolanos la oportunidad de que tomen sus propias decisiones con cierta soberanía y destacó que su país tiene como principio la no intervención y el respeto a la soberanía de otros países. Hace más de un mes, López Obrador dijo que no reconocía el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral y pedía a Maduro que permitiera al Tribunal Electoral de Venezuela difundir la totalidad de las actas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia número 41 que permite a la petrolera Chevron continuar sus operaciones en Venezuela. Este permiso se renueva automáticamente por un lapso de 6 meses, por lo que se extendió este 1 de octubre hasta abril de 2025. Desde noviembre de 2022, cuando la oposición y el oficialismo firmaron un acuerdo social como parte del diálogo político, Estados Unidos autorizó a Chevron a poder extraer petróleo venezolano y exportarlo. La empresa puede extraer petróleo y sus derivados, vender ese crudo a Estados Unidos, así como comprar bienes o insumos relacionados para estas operaciones. Sin embargo, tiene una serie de prohibiciones, entre las que destacan el pago de impuestos o regalías a la administración de Nicolás Maduro. La Fiscalía de Chile informó que el adolescente imputado por el secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda, exiliado en la nación austral, fue condenado a 5 años de prisión, que cumplirá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con 2 años en régimen cerrado y 3 años en régimen semicerrado. Esta es la primera condena en torno a la investigación del homicidio de Ojeda, marcado por una intensa búsqueda de la Policía de Investigaciones,
múltiples teorías sobre la implicación del Tren de Aragua y polémicas con la administración de Nicolás Maduro. Ante el veredicto, el abogado querellante de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró que si bien la condena es baja para el crimen que calificó de atroz, se enmarca en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y es lo que procedía. Asimismo, resaltó que esperan una condena mayor contra Micael Villegas, que está en proceso de extradición desde Costa Rica, y que se detengan a los demás culpables. El exmilitar venezolano fue secuestrado el 21 de febrero de este año mientras se encontraba en su apartamento en Chile. Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde residía Ojeda registraron a un grupo de sujetos que se identificaban como detectives de la Policía de Investigaciones, que irrumpieron en el domicilio y lo sacaron a un rumbo desconocido. 9 días después, la policía encontró su cuerpo en el interior de una maleta enterrada bajo cemento en la comunidad de Maipú, en Santiago de Chile. 130 bolívares o lo que es igual a $3.58 es lo que reciben los adultos mayores en Venezuela luego de haber trabajado y cotizado en el Seguro Social durante años. Fueron a la sede de la ONU porque hoy se celebra su día, pero ellos no celebran, protestan por una vida digna. Ya hemos agotado las instancias venezolanas, dígase Ministerio del Trabajo, Seguro Social, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República y no hemos obtenido una respuesta satisfactoria. La Asamblea Nacional aprobó una ley de protección de las pensiones. Sin embargo, hasta la fecha actual, sí, han pasado 5 años que la empresa, 5 meses, disculpe, que la empresa privada, los condominios y hasta las escuelas privadas les han quitado el 9% de su nómina. Ni siquiera es del salario, sino de todos los que reciben los trabajadores. Durante estos 5 meses nosotros no hemos recibido ni un medio de ese recurso. Nuestras pensiones son prepagadas, este no es un regalo del Estado venezolano. La obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar por lo menos salud y alimentación a las personas mayores. Nosotros hemos dicho que esto es un exterminio por hambre, porque con la pensión de 130 bolívares no es posible comer en Venezuela. ¿Cómo viven los pensionados en Venezuela si no reciben la asistencia debida por parte del Estado? Yo vivo de la miserable pensión del Ministerio de Educación de 400 bolívares quincenales, 800 bolívares mensuales, profesional de la docencia, con especialidad, con más de 30 años de servicio en el Ministerio de Educación. Y vivo pues con mi esposa, hacemos de vez en cuando pastelitos, empanadas, vendemos inclusive nuestros enseres que ya a lo mejor en esta edad no nos hacen falta tanto como hacen años y la hemos tenido que vender. Una camita por allí que había que nos sobraba la hemos tenido que vender. Una neverita por ahí que todavía estaba en buen estado la tuvimos que vender y así por el estilo. Si no fuese por mis hijos y mis nietos, no comería. Lamentablemente no comería, pero yo abogo más que todo, no por mí, porque yo gracias a Dios tengo quien me ayude y no necesito los 130 para comer ni los 500 bolívares mensuales que me pagan de pensión por el hospital de niños, pero hay personas, que es la mayoría, que no tienen quien los ayude. Esos son los que a esos son los que le están aplicando la pena de muerte. Indicaron que es el principio de muchas protestas por sus reivindicaciones, las que se ganaron después de trabajar por su familia y Venezuela. Además, los sindicatos de jubilados y pensionados protestaron en el centro de Caracas, exigiendo a la administración de Nicolás Maduro mejoras salariales para vivir una vejez digna en Venezuela. ¿Qué puede hacer un viejo venezolano con $7, hermano? O sea, ¿qué puede comprar? La gran mayoría de los viejos venezolanos están dependiendo primero de un familiar que está fuera del país y le hace llegar remesa. Otros simple y llanamente dependen de algún vecino, de algún familiar, de alguna institución religiosa que a veces también ayuda y otros se están muriendo de hambre. Esa es la realidad. O sea, aquí hay personas que comen carne una vez cada 15 días, si usted no lo sabía. Aquí hay personas que se mantienen a punta de harina, mi hermano, y se paran a las 11 de la mañana para hacer una sola comida. Eso está pasando en Venezuela. Con respecto al decreto del inicio de la Navidad por parte de la administración de Nicolás Maduro, adultos mayores aseguraron no tener expectativas ante la temporada. Yo no creo en esa Navidad de Maduro. Esa Navidad es para la gente que tiene real, pero no para nosotros. Nosotros ganamos muy poco
para disfrutar de una Navidad. Ni podemos poner un arbolito, ni podemos hacer una yaca, ni un pabilo, porque ni el pabilo se compra con lo que nos paga. Trabajadores jubilados y pensionados ya suman 930 días sin aumento salarial por parte de la administración de Nicolás Maduro, por lo cual aseguraron urge sea discutida una nueva contratación colectiva. De Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas, y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos. Durante una sesión del Consejo Permanente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la ONG Foro Penal registra 1.905 presos políticos en Venezuela, de los cuales 1.767 fueron tras las protestas postelectorales del pasado 28 de julio. En su último balance, la ONG documentó 40 detenciones arbitrarias durante la última semana. Del total de presos políticos, 1.669 son hombres y 236 mujeres. Entre los detenidos, 1.746 son civiles y 159 ejercían algún cargo militar. Además, 1.838 son adultos y 67 adolescentes. De ellos, solo 148 han sido condenados y 1.757 no han recibido condena por parte de las autoridades venezolanas. Foro Penal informó que la lista actualizada fue enviada a la Organización de Estados Americanos y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Julio Masparrote, presidente de la Cámara Venezolana del Libro y vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, detalló que la situación económica ha impactado en la adquisición de los textos para el nuevo año escolar. Estamos viendo que sí ha habido una cierta compra, o sea, se ha empezado a mover el mercado, pero seguimos sintiendo que la economía está a un nivel bastante crítico. La crisis económica ha golpeado el bolsillo del venezolano y la adquisición de textos no tiene el volumen que las editoriales podrían estar esperando. Masparrote aseguró que la adquisición de textos representa al menos un 20% del costo total de las listas escolares. La mayoría de los colegios piden de 3. En un video en el que se refirió a la muerte de 8 soldados en el Líbano tras la ofensiva terrestre que comenzó en la madrugada del martes, Netanyahu expresó sus condolencias a las familias de los héroes caídos. Resaltó que están en medio de una dura guerra contra el llamado eje del mal de Irán, que pretende destruirlos, por lo que puntualizó que esto no sucederá porque permanecerán unidos y con la ayuda de Dios vencerán. Afirmó también que devolverán a los secuestrados a sus hogares. Entre los daños ocasionados en Israel tras el ataque de más de 180 misiles balísticos lanzados por parte de Irán el martes, se encuentra una escuela en Hedera, que fue supervisada por las autoridades. Ante posibles represalias que pueda tomar el gobierno de Benjamín Netanyahu, el presidente Joe Biden advirtió a Israel que Estados Unidos no apoyará que se ataquen instalaciones nucleares en Irán. Asimismo, los líderes del G7 expresaron su firme condena al ataque y acordaron trabajar para favorecer una reducción de las tensiones regionales con la aplicación de varias resoluciones de la ONU. Mientras tanto, miles de iraníes se congregaron este miércoles en las calles de Teherán con música y consignas para celebrar el ataque de Irán. Desde que comenzó la guerra hace casi un año, más de 41.680 personas han muerto y otras 96.600 han resultado heridas en el enclave palestino, según las últimas cifras de las autoridades sanitarias.
Por petición del Partido Popular Europeo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo discutirá pedir una orden de detención al Tribunal Penal Internacional contra Nicolás Maduro en su próxima reunión en el mes de noviembre. En la sesión debatirán un requerimiento al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que estudie una orden de detención contra Maduro por los crímenes de lesa humanidad. La resolución pidió a la Corte que incluya las violaciones a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias cometidas en el contexto electoral para la rendición de cuentas de los responsables. Además, el Partido Popular también solicitó a la Eurocámara que reclame a la Unión Europea su intervención para encontrar una salida democrática a la crisis en Venezuela en materia política, social y económica. Partidos políticos que participaron en la elección presidencial, a excepción de los que integran la plataforma unitaria, sostuvieron un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encuentro en el que señaló la posibilidad de que sea creada una ley para financiar los partidos políticos como parte de la revisión que harán a las leyes electorales venezolanas. En la reunión se conformaron 3 comisiones, una de ellas es la legislativa, que se encargará de estos aspectos. En este sentido, Rodríguez detalló que otra comisión revisará la Constitución de la República en los aspectos relacionados con la convivencia, con el artículo 130 y con los elementos electorales. La tercera comisión será técnica y de reglamento y se encargará de evaluar la revisión del funcionamiento de los partidos políticos y los grupos electores en Venezuela. Rodríguez afirmó que quienes promuevan acciones terroristas no pueden ser parte de la vida política del país, al inicio del diálogo con partidos políticos. No se puede participar en la vida política nacional y al mismo tiempo promover acciones militares extranjeras o promover homicidios o promover carros bomba. Es completamente inconcebible y no se compagina la acción política con unas acciones que no pueden catalogarse sino de terroristas. Pero eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que cada vez vivimos con mayor impunidad desde el punto de vista de que, por una parte, hay un sector que se incorpora en la vida política nacional y participa en elecciones y quiere que elijan alcaldes y diputados y gobernadores, pero por otra parte promueven una colecta para que Eric Prince y Blackwater y toda esa cuerda de asesinos busquen la manera de ingresar al territorio de la República para actuar en contra de la integridad territorial de Venezuela. Todos fueron detenidos entre La Guaira y la ciudad de Caracas los días 29 y 30 de julio, entre ellos 8 menores de edad. Los están acusando de terrorismo y están tras las rejas en las cárceles de Tocuyito, estado Carabobo, y Tocorón, estado Aragua. Los vi muy flacos. Ellos los quieren volver como locos, tengo los custodios, uno no podía agarrar, no lo podíamos abrazar, nada. Si uno montaba las manos en la mesa, tenían lo que se lo llevaban. Lo estaban le quitando derechos a ellos, no lo dejaban ni que uno lo abrazara. Y es mi hermano que me ayuda en mi casa, para la comida, para el sustento de mis hijos. Y hoy no tengo a mi hermano. Y mi hermano se encuentra en una prisión donde ese niño tiene 18 años. La Guardia Nacional los maltrataron a todos los maltrataron. Una petición muy sentida que me hizo un grupo de venezolanos en Panamá. Hemos dado orden y ayer firmé, y creo que hoy se está subiendo ya a la red, la autorización para que para distintos trámites bancarios, renovación de licencias, etcétera, los venezolanos puedan acceder al trámite con su pasaporte venezolano vencido. Eso va a ayudar mucho a mucha gente que está ya aquí en Panamá y que no pueden, por obvias razones, ir a Venezuela a renovar su documento de viaje. Bueno, el gobierno les ha dado 6 meses más para que puedan renovar pasaporte, etcétera, sacar su licencia nuevamente, sin ningún tipo de contratiempo en ninguna entidad del Estado.
Ecuador declaró el estado de excepción en Quito y en 6 de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes. Según un decreto presidencial emitido el jueves, la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, y en la amazónica Orellana, además de la capital y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez. El gobierno considera que en esas áreas se registra un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados. No es la primera vez que se decreta estado de excepción en Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio. En enero, ante una violenta arremetida del narco, el mandatario declaró al país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones, a las que tildó de terroristas y beligerantes. El gobierno estimó el jueves que el accionar de policías y militares ha permitido que los grupos armados hayan perdido su control territorial en ciertas zonas del país, pero advirtió que buscan formas diferentes de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión, y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. El presidente Maduro adelantó la Navidad al 1 de octubre. No sería raro que pueda yo adelantar mi regreso también. González Urrutia aclaró la diferencia entre el gobierno interino de Juan Guaidó y la elección presidencial del 28 de julio. Son dos personajes distintos. Guaidó tuvo una designación por la Asamblea Nacional. Yo obtuve el respaldo de cerca de 8 millones de venezolanos que me eligieron en una jornada electoral el 28 de julio. Son dos situaciones distintas. Las actas han sido mostradas, las actas están en una página web que se dispuso en el comando, y lo que hace falta es la voluntad política para reconocer, respetar los resultados y reconocer la voluntad de 8 millones de venezolanos que votaron por mi candidatura. Además, mostró su agradecimiento por el respaldo de la comunidad internacional, al tiempo que expresó su esperanza para sumar más apoyos en la causa venezolana. En la rueda de prensa en el marco del foro La Toja Vínculo Atlántico, González Urrutia aseveró que tras su posesión como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro podrá permanecer en el país mientras respete la Constitución. El que él desee, yo ahí no me meto. ¿Podrá seguir en Venezuela libremente? Lo que él desee, si se aceptan las condiciones y se respetan la Constitución. La 9ª edición del Foro de Diálogo Presidencial abordará la crisis de Venezuela el próximo 17 de octubre en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, con la participación de más de una decena de exjefes de gobierno de España y América Latina. El Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas informó que abordarán la democracia, la ciudadanía, la migración y Venezuela 2024. Los exmandatarios costarricenses José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, al igual que los expresidentes de Ecuador, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, y de Panamá, Javier Martínez Acha y Mireya Moscoso, asistirán al evento, además de los exjefes de gobierno español José María Aznar y Felipe González. También confirmaron su participación los expresidentes de Paraguay, Mario Abdo, de México, Vicente Fox, de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Los académicos aseguran que su situación laboral no cambiará si no cambia quienes deciden las políticas de Estado. Aseguran que en la Venezuela de hoy las garantías están suspendidas y la Universidad Central de Venezuela en manos de quienes gobiernan. Así comienzan un nuevo periodo. Nosotros vamos a un inicio de clase en unas condiciones que agravan una crisis estructural de la que venimos padeciendo de hace largos años, con una universidad intervenida, con las garantías constitucionales suspendidas, con un desconocimiento
de lo que es el principio fundamental sobre el cual se edifica toda república y toda democracia, que es la violación del artículo 5º constitucional, que establece claramente la soberanía popular con todas esas condiciones. Vamos a una universidad que de ninguna manera puede exhibir normalidad ni nosotros permitir que se haga. No hay universidad, y mucho menos universidad autónoma, sin un contexto democrático. Y cuando la soberanía popular no ocupa un papel principal en las sociedades, se pierde la democracia y la república. Eso es un asunto que, más allá del tema salarial y de todas las demandas que están asociadas a nuestras condiciones de trabajo, es ineludible para los profesores universitarios, dada nuestra condición. Aseguran que dentro del campus universitario deambulan los cuerpos de seguridad armados, amedrentando y extorsionando a los estudiantes y profesores. La violación de la autonomía universitaria, la violación del campus universitario por cuerpos de seguridad del Estado venezolano que están ingresando recurrentemente en todos los espacios. Recordemos que el artículo 109 de la Constitución establece la autonomía universitaria y la ley de universidades también establece la autonomía universitaria. Hay estudiantes que han recibido amenazas e intimidación, son detenidos de forma arbitraria por funcionarios que están dentro de la universidad, les piden revisión, les revisan el bolso, y hay casos donde hay estudiantes que han recibido alguna forma de extorsión. Porque si ven que tienen dinero en su cartera, los funcionarios que los detienen buscan la manera de generar algún tipo de amenaza y hacer que el estudiante tenga que entregarles este dinero para que no llevarse a los detenidos. Un profesor manifestó que recientemente veía cómo aproximadamente 150 jóvenes hacían sus entrenamientos en las puertas del SEBIN Helicoide. Después de reflexionar, dijo lo siguiente. Yo como universidad, porque así como el Estado, a través de todos los organismos de seguridad, está formando a los jóvenes para mantener el Estado por ahí de la fuerza, nosotros como universidad, además de nuestras reivindicaciones, que son muchas, queríamos hacer una reunión para dar respeto a lo que con todos los profesores desde el punto de vista reivindicativo, tenemos que reflexionar en qué estamos haciendo nosotros para preparar a los jóvenes que no se quieren ir del país y que también quieren formar parte de lo que tiene que dirigir esta Venezuela que nosotros estamos reclamando. ¿Qué estamos haciendo? Porque yo pienso que nada más con reclamar nuestras reivindicaciones no hacemos nada, porque ¿dónde está el sacrificio? Sí, la esperanza que significamos nosotros como universidad. Aseguró que debe abrirse aún más la universidad para que los jóvenes no busquen otro camino y vayan a la UCB a prepararse y a cambiar el país en un futuro democrático. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó a BPI-TV que no habrá renovación automática del parole humanitario para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al culminar el periodo inicial de 2 años. Según un portavoz de la institución, el objetivo de este plazo fue permitir que los beneficiarios solicitaran ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que pudieran ser elegibles, así como ofrecer la oportunidad de trabajar y contribuir a la economía del país. El vocero explicó que aquellas personas que no tengan solicitudes de inmigración pendientes o que no hayan recibido un beneficio migratorio durante el tiempo que dure la libertad condicional deberán salir de los Estados Unidos antes de que expire el periodo de dicho estatus autorizado. De lo contrario, podrían enfrentar procedimientos de deportación al finalizar este plazo, advirtió la autoridad.